La bienvenida a aquellos que se han añadido ahora después de la segunda reunión, y realmente con mi esposa Gloria estamos muy agradecidos. Ha sido un privilegio para nosotros poder compartir este aniversario y realmente deseamos que puedan seguir en esta unidad, en este espíritu de amor, de familia, en la espera de la venida del Señor muchos años más. Que el Señor les bendiga. Nuestro Dios y Padre Celestial, gracias por el testimonio aquí en Barrio Vila. Gracias por los siervos que ya están en la presencia tuya, esperando la redención gloriosa de nuestros cuerpos. Gracias por los ancianos, por los diáconos, por los colaboradores, las hermanas, los hijos de los creyentes. Bendice esta congregación, bendice a sus pastores, bendice a los colaboradores. Y bendícenos ahora a nosotros al abrir tu palabra, Señor, y te damos a ti toda la gloria. Y también quisiéramos pedir una bendición grande por algún amigo o amiga que haya entrado en este lugar sin la seguridad de su salvación. Te lo rogamos que tú, con tu gracia, hables por tu Espíritu a cada corazón. En el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, en esta noche vamos a abrir la Biblia en el capítulo 20 de Apocalipsis. Apocalipsis es el último libro de la Biblia y es un libro de la revelación de Jesucristo, el testigo fiel y verdadero, para que tengamos un panorama de las cosas que son, que fueron y que han de ser después. Gracias. De que pase este tiempo. Apocalipsis capítulo 20 y vamos a leer el versículo 12. Dice la palabra del Señor así: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habla de él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según su obra o sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, la separación eterna de Dios. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí, el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas.
Por ahora hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. La escena que hemos leído es lo que se llama, y que hemos escuchado muchas veces, el gran juicio del trono blanco. Habla de un trono de justicia, de un trono de luz, hecho según la visión clara, de día, un tribunal estétrico terrible. Este trono está investido por la persona de Dios, que nuestro Señor Jesucristo es quien tendrá a cargo este juicio, porque Dios ha entregado todo juicio al Hijo. Dios ha designado un día en el cual juzgará al mundo con justicia por este varón, a quien Él designó dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Los contemporáneos de Cristo, cuando le crucificaron, creyeron que se había terminado y habían escondido sus maldades y sus malas obras, sus injusticias, mataron al juez. Pero al tercer día el Señor resucitó y vive. Por eso esto es algo bastante serio. Cuando nosotros miramos, hubo un juicio muy tremendo en este mundo, que fue el juicio del diluvio. Fue mucho más allá, casi diríamos 5.000 años atrás. Hubo un juicio, el más grande que el mundo conoció, que fue el juicio de la cruz, donde el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. Ese juicio fue contra el pecado. Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y Él pagó con su vida, porque la paga del pecado es muerte, y está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y Él en lugar suyo y en lugar mío murió en la cruz del Calvario, y Él tanto es así que no murió por sí mismo, sino por nosotros, que al tercer día resucitó. La muerte no lo pudo retener. Y es más, a los 40 días ascendió al cielo, como le fueron vistos por muchos, después de haber dado testimonio, de aparecidos a muchos y dado enseñanza y hablando de su autoridad. Y le dijeron los ángeles a los discípulos, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y pronto el Señor vendrá. Así que Jesús soportó el juicio por nosotros. Cristo allí cumplió la ley, certificó la justicia divina que demandaba que la paga del pecado es muerte. Y el Señor reivindicó la magnificencia divina y aún mismo la creación. Es un tema muy amplio, pero quiero decirle que no solo el Señor rescató a los pecadores, sino que todo el equilibrio fue reivindicado de la creación que fue afectada por el pecado del hombre. Y por eso la creación misma, como dice el libro de Romanos, gime esperando la redención gloriosa de los hijos de Dios. La obra de Cristo es tan monumental y tremenda que solo la eternidad podrá, creo que no nos va a alcanzar para descubrir la grandeza de la obra de Cristo. Cuando nosotros miramos esta obra de la cruz, esa es la terminación de un período que uno, para entender lo que la Biblia enseña, tiene que entrar en la división de las dispensaciones. Dispensación es un tiempo, una economía, un tiempo con el cual Dios trata con los hombres, siempre en base a una respuesta de fe, en base a una demanda de la justicia divina, de la santidad divina. Dios es santo, santo, santo. Y así empezó el mundo con una inocencia. El hombre fue creado santo, perfecto, sin mancha, con una capacidad tremenda del amor de Dios, porque fíjese usted que Adán, nuestro primer padre, le puso nombre a todo lo que se conoce. Miren la sabiduría que tenía que tener, y estaba en el mundo para legislar, para gobernar y para mostrar en el mundo físico la gloria de Dios. Y por eso el hombre es cuerpo, alma y espíritu, y es una transición entre lo espiritual y lo material. Lo espiritual no se puede ver físicamente, pero el hombre debía manifestar la gloria de Dios, y aún nosotros como iglesia debemos manifestar la gloria de Dios en este mundo. Estamos aquí, queridos hermanos, estoy hablando a los creyentes en este momento, para anunciar las virtudes de Cristo, para anunciar de aquel que nos amó, la magnificencia de Él. Esa
economía o ese tiempo cuando el hombre fue puesto a prueba. ¿Se acuerdan? Porque es conocida la historia, solo de este árbol no podrás comer, el hombre desobedeció, la mujer comió y fueron echados del huerto del Edén. Así termina esa dispensación o ese tiempo, porque el hombre fracasó, ya no con la imagen de Dios, sino con la imagen de su propio pecado. Y así después dice la Biblia que Adán engendró hijo a su imagen y semejanza. Y fuimos perdiendo esa gloria que Dios había puesto en el hombre, ese brillo, todo estaba adecuado para que el hombre administrara las cosas de Dios y mostrara a Dios en este mundo. Luego comienza esa dispensación de la conciencia, que termina en el diluvio universal, porque la conciencia del hombre fue de continuo al mal. Y Dios dijo, raeré de sobre la faz de la tierra al hombre que he creado. Ya la contienda era demasiado. Y hubo esa, como le explicaba ayer, esa manipulación genética. Ese fue el segundo periodo, con ese juicio tremendo. Todas las dispensaciones, o cada economía, termina con un juicio. Por eso este juicio está establecido para el final, el juicio del trono blanco, del cual estamos hablando y voy a hablar, está al final del milenio, que es la séptima dispensación. Después de la conciencia que terminó con el diluvio, comenzó una dispensación llamada el gobierno humano, y Dios le dio a los hombres capacidad de poder administrar las cosas, y terminó en una dispersión en la Torre de Babel, en una dispersión tremenda porque Dios cambió las lenguas. Y comienza la era patriarcal. Dios le dio la gracia a Abraham para que formara un pueblo en el cual serían benditas todas las naciones. Siempre el propósito era bendecir a las naciones, bendecir a la familia. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Dónde terminó esa economía o esa dispensación? Con 70 personas descendiendo a la esclavitud de Egipto. Y allí Dios empezó a formar el pueblo de Israel. De allí salieron 2.400.000 personas que eran esclavos, que no tenían ninguna preparación, sino eran esclavos golpeados y trabajadores. Y esa economía patriarcal termina con esa esclavitud en Egipto. Y empieza una economía porque Dios lo saca, luego en el Sinaí le da la ley, y ya tenemos la séptima dispensación, el quinto tiempo, cuando Dios le da la ley, los 10 mandamientos, la ley moral. ¿Y dónde termina? Termina en la cruz. Y empezó una etapa que se llama la etapa de la gracia. Estamos ahora en la dispensación de la iglesia, de los gentiles, de la gracia de Dios. Cuando nosotros miramos esa ley, fue cumplida por Cristo. Mire, hay un pasaje en Romanos, en el capítulo 10, que se lo quiero leer para que usted tenga base bíblica de lo que le estoy diciendo. En el capítulo 10 dice el apóstol inspirado, Pablo escribe: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. Allí termina la dispensación de la ley, y por Jesucristo empieza la dispensación de la gracia, que termina en la tribulación. El juicio de la tribulación es un juicio al pueblo de Israel y un terrible estado de conflagración. Así que cuando nosotros miramos este gran trono blanco, encontramos que hay un libro, el libro de la vida, y hay otros libros, los libros. Así dice la Escritura, lo hemos leído, ¿no? Dice, y fueron abiertos, y los libros fueron abiertos. Y otro libro, el libro de la vida. Dios, cuando una persona nace, lo anota en el libro de la vida. Por eso en Sardis dice el Señor, aquellos que han guardado sus ropas, que se han mantenido en obediencia y en santidad, que han aceptado a Cristo como Salvador, les dice, que venciera en esto por la fe, no lo borraré del libro de la vida. En el capítulo 3 del libro de Apocalipsis.
Así que cuando uno mira todo esto que va a ir sucediendo delante de este trono blanco, hay dos testigos que fueron llamados en el libro de Deuteronomio, que son el cielo y la tierra, y que yo no he leído por amor al tiempo, que huyen de la presencia. Son dos testigos que fueron llamados para que aboguen delante del hombre, pero no encuentran nada, porque el hombre era su pensamiento de continuo al mal y no se arrepintieron de sus pecados, no aceptaron a Cristo, lo rechazaron. Y el hombre se pierde y va a la separación eterna de Dios, no porque Dios quiera, sino porque rechazan lo que Dios les propone como salvación. Y esa es la realidad. Nosotros también, los cristianos, tenemos alrededor nuestro una gran nube de testigos. Por tanto, puesto los ojos en Jesús, dice la Biblia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así que estos dos testigos huyen, está en Deuteronomio 30, 19, dice: los cielos y la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, y he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que viva tú y tu grande sentencia. Ahora, ¿qué libros serán abiertos en este juicio? Porque dice, los libros serán abiertos. Miren, en toda sociedad hay libros. Está el libro que es el Código Civil, el Código Moral, hay un Código de Tránsito, por se rigen esas leyes, y todos entendemos lo que es esto. Mire, Dios nos ha dejado libros y nos ha dejado mensajes, y mensajes elocuentes, mensajes que hablan de la grandeza de Dios, de la sabiduría de Dios, del poder de Dios, del amor de Dios, de la justicia de Dios, de la santidad de Dios y del orden de Dios en el universo. Y entonces uno puede mirar que estos libros que van a ser abiertos hablan al hombre y están hablando permanentemente. Mire, les voy a mostrar el primer gran libro que yo creo que será abierto en el juicio. El libro de los Salmos, versículo 19, capítulo 19, libro de los Salmos 19. Este es el gran libro de la creación de Dios. El Salmo 19 dice la palabra, el Salmo: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz. Por toda la tierra salió su voz, hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo se alegra, cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Ahí está el gran libro de la creación. Mire, la creación nos da un mensaje repetido. Nos muestra por un lado la grandeza de Dios. Usted mira para arriba, ¿quién puede ignorar que hay una sabiduría detrás de esta creación? Miren, las miles y millones de estrellas, los granos de la arena de la mar hablan de la grandeza de Dios. ¿Y saben cómo dice la Biblia en Isaías 40? Hablando de la grandeza de Dios, dice que Él midió. Usted sabe que el 70% de este pequeño planeta, que es la Tierra, es agua. Y Él dice que Dios midió con su mano las aguas. Imagínense, los hombres hacen muros de cemento y ponen vallados con las inundaciones y demás. Dios le puso arena para poner los límites del mar. Se da cuenta, y el mar no cruza, salvo el ataque que el hombre está haciendo contra el medio climático, y la reacción de la naturaleza es terrible. Lo estamos viendo. Él midió las aguas con el hueco de su mano. Imagínense. Dice que pesó. Si conoce acá, tenemos cercano, aparte de los grandes montes de Asia y también de Europa, tenemos cercano el gran monte de la Aconcagua, casi 7.000 metros de altura. ¿Sabe cómo dice la Biblia? Que Él midió con pesa los collados. Y habla de esa balanza que se ponía una pesa de un lado y otra pesa del otro. Midió, imagínense. Además también dice
que aquí le pidió sabiduría. Usted mire la armonía del universo. Y si usted podía entrar en el microcosmo, es decir, mirar con un microscopio, les puedo decir algunas cosas. Mire, mirando nada más que alrededor nuestro, les digo esto: ninguna hoja de un árbol mismo es igual a otra. Ningún cristal de nieve es igual a otro. Y cuando uno mira el universo, los científicos están abarrotados de vergüenza en este momento, o abatidos de vergüenza. Por ejemplo, hace poquito tiempo, con las sondas que están mandando al espacio, han descubierto las lunas de Saturno. Usted sabe que hablan del Big Bang, de un engaño para el mundo, hablan no de la creación, sino de la evolución. Todo mentira. Intereses creados de los hombres. La séptima luna de Saturno gira en sentido inverso a las otras 8 lunas. Es decir, todas giran así. Hay una que gira así, en el mismo plano. No existe, aparte de la creación, alguien como Dios que haya creado este mundo. Así que este libro que está hablándonos repetidamente, mire, hace poquito comenzó la primavera. Usted vio brotar los árboles. Esa es la vida que surge poderosa de las entrañas de la tierra, la vida que Dios dio. Y yo siempre digo que el milagro más grande que Dios ha hecho es que sobre este planeta que viven más de 7.500 millones de personas, ¿escuchó lo que le dije? 7.500 millones de personas comen de lo que Dios creó, a pesar del egoísmo y de la ambición de algunos pocos que se abarrotan de cosas para dejar a gente sin las cosas básicas, a pesar de esa injusticia. Comemos de lo que Dios creó. Mire si es maravilloso. Este maravilloso planeta, este maravilloso mundo, este cosmos, fue sacado de la potencia de Dios a la existencia. Dios lo sacó por la palabra de su potencia. Un gran libro que va a ser abierto, que da repetidas lecciones de sabiduría, de permanencia, de orden, de equilibrio. Pero después, como les dije ahí en el desierto, Dios le dio el gran libro de la ley moral de Dios. Eso está, pueden leer, por ejemplo, vamos a leer un solo pasaje como base en el libro de Josué, capítulo 1. Josué 1:8. Es un libro que habla del repartimiento de la tierra de Canaán. Le dice Dios a Josué, ese líder que iba a suplantar a Moisés: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te escuche, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer, no solamente de conocer, de hacer, de practicar, conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El gran libro de la ley moral de Dios. Es un libro que todos conocemos. Sin embargo, cuando Dios dice no se tomará el nombre de Dios en vano, no matarás, no mentirás, no codiciarás, todos lo sabemos, pero seguimos con la mentira, la práctica, la injusticia, la desobediencia. Este gran libro de la ley moral de Dios va a ser abierto. Y no hay ninguno que pueda decir, yo cumplí, solamente Cristo cumplió la ley. Porque la ley no fue dada para que nosotros la pudiéramos cumplir, era imposible. Pero sí nos fue dada, ¿sabe para qué? Para que nos diéramos cuenta que necesitamos a Dios, que necesitamos depender de Dios, asirnos de Dios, asidos de la palabra de vida y obedecer sus mandamientos. Este gran libro de la ley moral de Dios va a ser abierto en el juicio del gran trono blanco. Y nadie podrá, allí todo empalidecerá, grandes y pequeños. Nadie podrá argumentar que ha cumplido la ley, sino por el contrario, quedará convicto. Mire,
Yo escuché en una oportunidad un hecho verídico, una anécdota verídica. Ustedes saben que toda la vida ha habido problemas políticos y engaños y trenzas y crímenes y demás. Dice esta historia que en una oportunidad un hombre paró en un camino con su auto y armó un rifle de esos automáticos con mira telescópica y se apostó en ese gran peñasco hasta que apareció a lo lejos un auto de otro hombre al cual apuntó, otro político en Estados Unidos, y lo mató. Y se cerró el libro, cerró el rifle y se fue a su casa. Y a los pocos días alguien le golpea la puerta y dice: tiene que presentarse delante del juez para pagar por su crimen. ¿Cómo es posible eso? Si no había nadie, era un desierto. ¿Y cuál era la explicación? Un hombre de esos que trabajan con las mariposas y los pájaros, esos botánicos y naturalistas, estaba sacando videos y fotos y filmó toda la escena, y el hombre empalideció cuando vio que todo lo que había hecho y cómo había llevado el crimen adelante pasaba delante de sus ojos en una pantalla. Imagínense si esto lo pueden hacer los hombres. ¿Qué no puede hacer Dios el día del juicio? Y entonces la ley moral de Dios nos hará empalidecer. Pero tenemos otro libro, es el segundo libro. El tercer libro es el gran libro de la conciencia del hombre, la voz de Dios dentro del hombre. Eso está en Romanos capítulo 2. Si usted quiere que lo leamos, me gusta documentar lo que le estoy diciendo para que usted vea que no es un invento de lo que yo le estoy diciendo, sino que está registrado en este libro de la palabra de Dios. El libro de Romanos, capítulo 2. Tengo que andar despacito con mi Biblia porque tiene unos cuantos años y la pobre está muy delicadita. El libro, capítulo 2, versículo 11. Mire lo que dice: porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no todos los oidores de la ley son justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Pero cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. La ley escrita en el corazón, la conciencia del hombre. Y usted sabe que esta conciencia del hombre se transforma en un testigo de cargo, en un fiscal acusador, en un juez que lo condena y en un verdugo que lo ejecuta. ¿Y cuánto suicidio hay hoy en día? Está a nivel altísimo, porque la conciencia redarguye y el Espíritu de Dios, que se mueve, como se movía al principio sobre la faz de la tierra, se mueve en los corazones, y la Iglesia hace que el Espíritu esté redarguyendo de justicia, de pecado y de juicio. Testigo de cargo, fiscal que lo acusa, juez que lo condena y verdugo que lo ejecuta, la conciencia. Muestra que lo tremendo del pecado dentro del hombre, Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos, dice el libro de Eclesiastés. Es el discernimiento entre lo bueno y lo malo, la libertad de escoger, es el distintivo de la personalidad. Nadie tiene por qué ser idólatra. Sin embargo, usted ve cómo a la gente le prende vela hasta los delincuentes, los muertos, ridiculeces. ¿Por qué? Porque hemos dejado a Dios, el gran Dios del universo. Pero todavía tengo para mencionarle, y para no ser tan extenso, un cuarto gran libro que será abierto. Es el gran libro del Evangelio, el libro del amor de Dios. Mire, ¿sabe dónde está eso? En 2 Tesalonicenses capítulo 1. Unas páginas más adelante, 2 Tesalonicenses capítulo 1,
usted puede encontrar estas palabras. Versículo 5. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que sean tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros por Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. El gran libro del amor de Dios, el libro del Evangelio, el libro que muestra lo tremendo del pecado. Por eso Jesucristo fue a la cruz, por el pecado. Por eso fue flagelado, escarnecido, le tuvimos como abatido, herido de Dios, molido por nuestros pecados en la cruz. Fíjese lo que pasa con un pecador que tiene que soportar el juicio, y él allí se hizo pecado. No era pecador, nunca hizo pecado, pero se hizo pecado por nosotros en la cruz del Calvario. Miren lo que dice la Biblia, miren lo que se cuenta de la cruz. Su sudor ya en la presión de Getsemaní empezó a ser como grandes gotas de sangre. Esa presión del pecado sobre este angustiado hasta la muerte. Este gran libro muestra que ese era un amor tremendo para estar él allí, el lugar suyo y el lugar mío. Muestra la seriedad de la justicia divina. Ni al Hijo perdonó, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque el pecado no puede entrar en el cielo. Y dice la Biblia que no entrará en el cielo ninguna cosa que haga abominación o mentira. Mira, abominación es adorar ídolos inmundos, pero la mentira es moneda corriente en el ser humano. No entrará en el cielo, porque el cielo dejaría de ser cielo. Entonces nos muestra el poder de Dios y el amor de Dios en la cruz, cuando Jesucristo fija la hora de la muerte y puede decir, entregando el Espíritu, consumado es. Y la prueba de este triunfo del Señor en la cruz del Calvario es que la tumba está vacía. Al tercer día Cristo resucitó, venció a la muerte y sacó a luz la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo el Señor. Y en San Juan, capítulo 5, versículo 24, el Señor dice que oye mi palabra y cree al que me envió, no vendrá condenación, ha pasado a vida. El gran libro del amor de Dios. Este es un libro que toca profundamente nuestros corazones. Y este libro será abierto también en el juicio. Y usted podrá decirle al Señor, yo quería que me salvara de mi manera, a mi manera, o como a mí me parecía. ¿Qué hiciste con mi hijo?, va a decir el Señor. Y dice aquí, los que no obedecen, los que no creen, son excluidos y en la muerte segura separados para siempre de Dios. Esto es la realidad de lo que la Biblia dice y de lo que va a suceder. La seriedad con que se debe nosotros hoy en día, que debemos nosotros hoy en día tomar con seriedad la solución de nuestra eternidad. Usted y yo, y usted sabe, porque Dios puso eternidad en nuestros corazones, que dentro de 100 y en 1000 años o 1000 años más vamos a estar en algún lugar, con Dios o sin Dios, en el lugar de luz y de santidad, en el cielo, la casa de Dios, que es un lugar donde habita la santidad, la perfección. No hay noche, no hay llanto, no hay dolor. ¿Por qué? Porque no hay pecado. Pero el que tenga su pecado no podrá entrar. Por lo tanto, Dios ahora, en este tiempo,
sabiendo que hay un juicio, porque está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. Y usted y yo lo sabemos. Y yo tengo la responsabilidad de decirle, mire, hoy usted está bajo la atmósfera de la gracia de Dios. La gracia es un favor que ni usted ni yo merecemos, un favor totalmente desmerecido, porque si analizamos lo que hicimos nosotros, hasta aquí, nuestros actos, nuestras conductas merecen la condenación. Sin embargo, Dios nos ofrece la salvación. ¿Se dan cuenta? Hoy, la gracia de Dios es una atmósfera que envuelve este lugar. Y en la autoridad de la palabra de Dios me dice que si usted se arrepiente de sus pecados, no se tiene que tirar al suelo, ni revolcarse, ni pasar al frente, ni gritar. No, tiene que arrepentirse de corazón. Si creyeres en tu corazón que Dios es el Señor, que Dios le levantó de los muertos a Cristo, y le pides perdón de tu pecado, dice la Biblia que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y que hay perdón en Jesús. Y yo no les voy a hacer pasar al frente, porque la hora está avanzando y me gusta terminar siempre hablando, pero les quiero invitar a que usted reflexione. Dice que los libros fueron abiertos y fueron juzgados los muertos, grandes y pequeños, por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado afuera con el diablo y la muerte al lago de fuego, a separación eterna, a un gemir eterno separado de Dios. ¿Por qué esta noche no toma una decisión por amor a usted mismo y por el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, aceptando a Cristo como Salvador? Mire, el Señor está tan cerca de nosotros. Una vez escuché la anécdota de Nicky Cruz. No sé si habrá oído hablar de Nicky Cruz. Nicky Cruz era uno de los jefes de las Panteras en Nueva York, en el tiempo cuando había pandillas de navajas, los Mau Mau, y si usted recorre en la historia de Google lo puede encontrar. Se mataban en las calles de Nueva York a navajazos y a cuchillazos, asaltando y robando, como está pasando también ahora por aquí cerca. Y un día el pastor Wilkinson, David Wilkinson, le habló a este delincuente, no sé si tendría 20, 21 años o 19 años, y se arrepintió de sus pecados. Soltó la navaja y abrió su corazón a Cristo. Y cambió su vida. Hoy es pastor, no sé si ya habrá muerto o no porque vive en Estados Unidos, pero llegó a ser un pastor preponderante en una iglesia evangélica. Pero dijo algo él después que se convirtió y que adquirió paz y experimentó el perdón de Dios y vio esa gracia de Dios que lo envolvía, ese amor que el amor que nunca había tenido de niño tal vez. ¿Sabe lo que dijo? Dijo, yo no sabía que Jesucristo estaba tan cerca mío. Estaba al alcance de una oración. Y sabe una cosa, yo le puedo decir que todavía, por la gracia de Dios, Jesucristo está al alcance de una oración. Y si usted en esta noche, mire, hace más de 50 años yo un día hice una oración. Dije, Señor, estoy perdido. Tenía un cáncer en la herida de la lingual, 23 años. Y lo abrí mi corazón a Cristo y lo recibí como Salvador y Señor de mi vida. Y aquí estoy, más de 50 años, anunciando este poder de Cristo resucitado, el poder de Dios eterno, porque la salvación es de Dios, no es la salvación mía, ni de la iglesia, ni de los hermanos, es de Dios. Y en esta noche, Jesucristo está al alcance de una oración de fe. Y yo les invito a que inclinemos nuestro rostro, y si usted nunca le pidió perdón al Señor Jesús, la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Yo no le voy a hacer pasar al frente, ni que usted tenga a lo mejor que avergonzarse, aunque la Biblia dice que el que quede en Cristo no será avergonzado. Pero le invito
a que allí en su banco, aquí, mire, les puedo prestar algunas palabras. Dígale así: Señor Jesús, tú sabes que soy pecador o pecadora, que he transgredido la ley, que he ignorado la grandeza tuya, la sabiduría tuya, que he martillado mi conciencia para que no me redarguya, no me aflige, que me he olvidado, no he tenido en cuidado tu amor tan grande demostrado en la cruz del Calvario, tu poder demostrado en la tumba vacía. Señor, te pido perdón de todos mis pecados y te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador y mi Señor. Esa oración, esas palabras le presto. No puedo yo orar por usted, puedo orar en favor suyo, pero usted, cada uno, dice la Biblia, dará a Dios razón de sí. Yo voy a hacer un breve silencio antes de terminar la reunión con oración, para que usted allí en el banco donde está pueda orar con el corazón. Y en este tiempo de aniversario, quizás se añada también el aniversario del día en que usted pasó de la muerte a la vida. Miren qué importante, así de tremendo y así de real es tomar una decisión de vida, una decisión de fe. ¿Querrá orar al Señor en esta noche y decirle: Señor, te recibo como mi Salvador y mi Señor? Voy a hacer un breve silencio y voy a estar orando por usted, en silencio también. Mientras estamos así, yo veo que cada uno está con su cabeza inclinada, sus ojos cerrados. Si usted ha tomado una decisión en esta noche y ha orado al Señor así, solo le hago esta invitación. ¿Quiere hacerme una seña para que yo, al terminar con oración, pueda orar por usted, darle gloria a Dios? Y después de la reunión preguntarle su nombre para orar por usted. ¿Habrá alguna persona? Dios le bendiga, señora. Dios le bendiga. ¿Quién más? Dios le bendiga. ¿Algún niño, hijo de creyente? ¿Alguna señorita? ¿Algún muchacho? ¿Quiere hacerme una seña? Dios te bendiga, hija. Si usted no se anima a hacer una seña después de la reunión, me gustaría, si ha tomado esta decisión, conocer su nombre y orar por usted. Pero no se vaya sin Cristo. Y demos gracias a Dios, porque todavía la gracia de Dios, el brazo de Dios no se ha cortado para bendecir y salvar. El amor de Dios es grande, muy grande. Amado Padre Celestial, te damos toda la gloria en esta noche. Nos rendimos ante tu grandeza, soberanía, majestad y gracia que nos envuelve y amor que nos cautiva. Y te adoramos como Dios. Y quisiera rogarte por estas tres personas que han hecho esta manifestación valiente de fe, para que tú la tomes en tus brazos, aumentes su fe y la proyectes para que puedan llegar a ser hijos que glorifiquen y honren tu nombre. Señor, bendice a cada persona aquí presente, a cada familia representada. Rogamos también por los hijos de los creyentes y te damos, Señor, nosotros, los que ya conocemos tu amor y tu gracia de muchos años, toda la gloria a ti. Te adoramos, nuestro Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
terminamos así este fin de semana precioso que nos ha convocado para celebrar los 79 años de la obra evangélica en este lugar. Contentos por haber estado juntos, inclusive por haberle recibido a usted, que no viene con frecuencia a este lugar, y queremos invitarle para que siga haciéndolo. El próximo domingo tenemos una reunión similar a la de hoy a las 6 de la tarde. Y contentos también porque, como decía nuestro querido hermano, el mensaje del Evangelio, que es poder de Dios, la dinamita de Dios para transformar vidas, se ha manifestado para su gloria y para su honra en este lugar, salvando almas. Pepe, gracias, que el Señor te bendiga, renueve tus fuerzas físicas, espirituales, en todos los compromisos que tenés de acá a fin de año, los que tenés el año que viene, y que el Señor realmente pueda seguir levantando hombres con el valor de Pepe, con la audacia de Pepe para predicar con semejante claridad el Evangelio. Un Evangelio que para algunos resulta chocante, hablar del cielo, hablar del infierno, hablar de la gloria o de la condenación. Sin embargo, es lo que la Biblia enseña, y qué bueno que siga habiendo hombres de Dios que hablen con esta claridad meridiana acerca del plan de Dios. La gracia para todos aquellos que creen en Jesucristo como Salvador. Bueno, queridos, que el Señor les bendiga, les guarde esta semana. Manu, que termines bien tu cumpleaños. En la buena voluntad del Señor, el próximo domingo a las 6 de la tarde nos encontramos de nuevo en este lugar. Amén. Que el Señor les bendiga.